entonces con el capítulo 2. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar hoy con el capítulo 2. Bueno, el capítulo 2 principalmente lo tienen compartido, perdón. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, el capítulo 2 prácticamente, bueno, habla sobre derivadas y diferenciales. Pero sobre, digamos, derivadas y diferenciales de campos escalares. O sea, ese segundo grupo de funciones que hemos visto y que hemos empezado a trabajar. O sea, z igual a f de x y. De eso se trata. Bueno, entonces en este capítulo empieza de entrada nomás, empieza a hablar de eso. Las derivadas, ahora, como en realidad hay varias variables independientes, se puede derivar con respecto a cada una de las variables independientes. Entonces ya no se llama derivada, sino se llama derivada parcial. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que acá tenemos la función esta, sea la función z igual a f de x y, de dos variables independientes, y consideremos que se mantiene a la variable y. La variable y se la mantiene constante. Entonces solamente hacemos variar x. Si ustedes se acuerdan, ese fue uno de los temas que vimos ayer. O sea, cómo yo podía hacer variar solamente x, un cierto valor delta x, y mantener constante la y. Entonces dice allí, la función planteada se comporta como una función de una sola variable independiente x. En esta condición, nosotros podemos derivar esa función, obtendremos la derivada parcial de la función con respecto a x. O sea, si nosotros mantenemos constante y, ¿sí?, generamos solamente un delta x, vamos a obtener un delta z, pero provocado por x. Entonces allí aparece lo de la derivada parcial, pero se llama justamente derivada parcial porque solo está hecho con respecto a una sola variable, en este caso la x. Entonces se escribe así, ¿ven? Derivada de la función f de x y, o sea, se indica que depende de dos variables, pero con respecto a x. Eso es una derivada parcial. Y en vez de poner, ¿se acuerdan ustedes cuando indicaban derivada? Ponían así. Bueno, pero esto era para una función igual a f de x, y una sola variable independiente. ¿Sí? Entonces ahora, como hay varias variables derivadas parciales, esto es un delta, es una letra griega delta. ¿Sí? Entonces ahí uno ya se da cuenta que es una derivada parcial. Aparte, si se usa esta nomenclatura, uno se da cuenta que hay dos variables independientes. Bueno, entonces, ¿y qué es la derivada de esta? Es el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, que es la variación de la variable dependiente dividido la variación de la variable independiente.
Ahora, esta variación de la variable dependiente era provocado por delta X manteniendo Y igual a 0. Por lo tanto, esto ya lo habíamos visto, es delta X de la función f, o sea, este es un incremento parcial, habíamos visto la clase pasada, esto es un incremento parcial. Pero básicamente lo importante es que uno tiene que tener en cuenta que yo puedo calcular varias derivadas parciales, ¿sí? Varias derivadas parciales, manteniendo constante una variable y haciendo variar solo la otra. Y a la vez teníamos que el incremento parcial este también habíamos visto, el incremento parcial este, que era el valor de la función en el punto incrementado, que solo está incrementado en x, nada más, menos el valor de la función en el punto original. ¿Sí? Dividido el incremento de la variable independiente que habíamos generado. En ese caso, ese límite para delta x que tiende a 0 de ese cociente incremental es la derivada parcial de la función con respecto a x. De la misma forma, perdón, antes que nada. Otra forma de simbolizarlo es esta, que vemos acá con delta, o puedo poner delta z, delta x, o puedo poner delta f, delta x, puedo poner z', pero hay que especificar con respecto a qué variable estamos derivando. F', pero hay que especificar con respecto a qué variable estamos derivando. F' también acá, y indicar con qué variable. Esta no la entiendo, me parece que esta va a generar mucha confusión, ¿sí? Pero bueno, así está acá en el apunte. Esta otra derivada, ¿ven? Con respecto a x de z, y la derivada con respecto a x de la función f. Cualquiera pueden usar. Las más comunes es estas de acá. Las más comunes son estas de acá. Las más comunes. Bueno, de la misma forma, podemos mantener constante x y hacer variar solamente la y. ¿Sí? Y en ese caso, podemos derivar y obtenemos la derivada parcial de la función con respecto a y. Y se escribe de esta forma, derivada parcial de f con respecto a y. Y que es el límite de vuelta, cuando delta y que tiende a 0, del cociente incremental de la variación o del incremento de la variable dependiente dividido el incremento de la variable independiente. En este caso, el incremento ese es un incremento parcial, porque está generado solamente por el incremento en y. Y ese incremento parcial lo habíamos visto también en la clase pasada, que es igual a este. O sea, es la función valuada en el punto incrementado menos el valor de la función en el punto, digamos, original. Bueno, y de la misma forma, se hace la simbología, ¿no? De la misma forma, simplemente que se pone que es con respecto a y. Entonces, en principio, en este tipo de funciones, campo escalar de dos variables independientes, nosotros podemos calcular dos derivadas parciales. Dos derivadas parciales. ¿Cómo se calcula? Justamente
Si yo voy a derivar con respecto a x, a la variable y la tengo que dejar como constante. Y si voy a derivar con respecto a y, la variable x la dejo como constante. Y justamente ese es el método para hacer prácticamente la derivada. Entonces justamente dice eso. De lo definido podemos deducir que las reglas para calcular derivadas parciales son las mismas que se utilizan para calcular la derivada de las funciones de una sola variable independiente. Así que esa tablita que ustedes tenían en el otro cuatrimestre, en Análisis Matemático 1, tabla de derivadas, sirven igual. Pero hay que tener una cosa, solo es preciso tener en cuenta con respecto a qué variable se desea derivar y mantener a la otra constante. Bueno, nosotros acá habíamos trabajado con dos variables independientes, ¿sí? Habíamos trabajado con dos variables independientes, pero si tenemos más variables independientes, es exactamente lo mismo. O sea, si nosotros trabajamos con una función u igual a f de x y z, ¿sí? Nosotros, ¿cuántas derivadas parciales podemos calcular? 3. 3. Sería la derivada de u, ¿ves? Que le pongo así, u' con respecto a x, la derivada de u con respecto a y la derivada de u con respecto a z. ¿Sí? Ahora, cuando yo derive con respecto a x, tengo que mantener las otras dos variables como constantes. ¿Sí? Y usando las mismas reglas de derivación que ustedes ya conocen para una función de una sola variable independiente. Eso se trata esto, nada más. ¿Sí? Bueno, y acá hay unos ejemplos que les aconsejo que lo hagan ustedes, no solo lo lean, sino que lo hagan en un papel aparte. Entonces dice, ejemplo, hallar las derivadas parciales de la siguiente función. O sea, no te dice cuántas derivadas tenés que encontrar, calcular. Te dice simplemente hallar las derivadas. Y uno se tiene que dar cuenta. Entonces ustedes tienen esta función z igual a y al cubo por coseno de x. Entonces, fíjense, tienen dos variables independientes. Entonces ya saben que tienen que calcular la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Bueno, escriben eso, derivada de z con respecto a x, derivada de z con respecto a y. Entonces, cuando deriven con respecto a x, a la y, a todas las y que haya en la ecuación, la tienen que tomar como si fuera una constante, con las mismas reglas de derivación que ustedes vieron de constantes. Si la constante está en una suma, una resta, ¿cuánto vale la derivada de la constante? 0. Vale 0, exactamente, vale 0. Y si está, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la derivada de una constante? Se mantiene. Se mantiene y hace el producto de la parte derivada. ¿Sí? Bien, entonces en este caso, voy a borrar un poquito acá, en este caso, tenemos que derivar esto con respecto a x. Y esto es como una constante.
lo ven en ese momento, cuando están derivando con respecto a x, lo ven como constante. Entonces, básicamente es la derivada de una función trigonométrica, o sea, la derivada de coseno de x. Entonces, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Por eso se pone menos seno de x. Multiplicado por la constante, que sería y al cubo. ¿Sí? Así que en este caso, esta derivada es la derivada de una función trigonométrica. Así la tienen que ver. Ahora, cuando calculan la otra derivada, la derivada de z con respecto a y, ahora la variable es esta. Y la constante es coseno de x. Entonces ahora es la derivada de una potencia. La derivada de una potencia. ¿Sí? Inclusive tienen que ir en la tabla a otro renglón diferente. Entonces, de nuevo, la constante es coseno de x, queda multiplicando, y se deriva esta expresión, que es una potencia. Así que sería 3y cuadrado. Esa sería la derivada, sería 3y cuadrado. La derivada de y al cubo, ¿no? Y la otra parte simplemente era una constante, la tenemos que ver como constante y queda multiplicada. ¿Sí? Ese es el método. ¿Sí? Bueno. Acá ustedes tengan en cuenta que esta es una función campo escalar. Tiene un dominio, tiene una imagen, es una superficie en el espacio, todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, esta expresión de la derivada parcial también es una ecuación. Por lo tanto, también tiene una ecuación. O sea, es la derivada parcial en todo el dominio. O sea, con esa expresión yo puedo calcular la derivada parcial con respecto a x en todo el dominio. Basta que acá le ponga un valor a x y un valor a y. Y obtengo el valor de la derivada parcial. Tanto con respecto a x como respecto a y. O sea, si de pronto yo acá digo que x vale, no sé, x vale 0 grados, ¿sí? 0 grados. Y vale, no sé, 1, ¿sí? Sería un punto del dominio ese, ¿sí? O el radianes, por ejemplo, pongamos 0,1. Esta expresión me va a dar 0, ¿sí? O sea, la derivada valuada en el punto 0,1 va a dar 0. Y esta otra expresión, ¿sí? Me va a dar 3. ¿Están de acuerdo? Ya acá lo que estoy haciendo yo es evaluándolo a la derivada en un punto del dominio. Y me da una derivada parcial me da 0 y la otra me da 3. No necesariamente me tienen que dar igual. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa la derivada parcial. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que estas son expresiones de las derivadas parciales para todo el dominio. ¿Sí? Para todo el dominio de esta función. ¿Sí? Yo voy a obtener un valor numérico recién cuando lo evalúe a las variables independientes en algún punto de ese dominio. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Este otro ejemplo es un poquito más raro,
Porque, bueno, fíjense, la variable, las dos están en el exponente. Entonces tienen que ir a una función exponencial y hacer la derivada. Entonces sería la derivada con respecto a x, ¿sí? Con respecto a x de esta expresión, sería la misma expresión, eso dice la tabla, ¿no es cierto? La tabla de derivadas dice que la derivada es la misma expresión anterior multiplicado por la derivada del exponente. Entonces, la derivada de este exponente con respecto a x, esto me va a dar 2, menos, y esto me va a dar 0. La derivada de y con respecto a x va a ser 0, ¿sí? Por lo tanto, por eso me queda este 2 acá, ¿sí? Y cuando haga la derivada con respecto a y, va a ser de nuevo lo mismo. Es la derivada de todo esto. Entonces, esa misma expresión por la derivada del exponente. Entonces ahora tengo que derivar el exponente con respecto a y. Entonces, la derivada de esto me va a dar 0. Menos la derivada de y con respecto a y es 1. Por eso es que me queda menos 1. ¿Sí? Esto es la única forma que, digamos, lo hagan bien, es haciéndolo ustedes mismos con papel y lápiz, ¿no? Bueno, esa es la parte de derivada. Acá hay otro ejemplo, este todavía es mucho más interesante, porque si esta expresión también tiene dos variables, pero si yo derivo con respecto a x, si derivo con respecto a x, la variable es x y la constante es y. O sea, es una función exponencial. Cuando lo deriven con respecto a x, tienen que ir al lugar de la tabla de derivadas donde trata funciones exponenciales. En cambio, cuando deriven con respecto a y, toman a x constante e y es la variable. Entonces, en ese caso es una función potencial. En este caso es una exponencial y en este caso es una potencial. ¿Sí? Entonces cambia para la misma función que le han dado, depende la derivada parcial que están calculando con respecto a cuál variable independiente, y tienen que ir a distintos lugares de la tabla, ¿sí?, a calcular la derivada. Pero la tabla es la misma que ustedes ya han estudiado, que yo interpreto que ya saben perfectamente de memoria, ¿sí? Y más, en los parciales no se puede tener las tablas esas. Bueno, este ejemplo tiene la particularidad que es una función que tiene 3 variables independientes. Entonces se puede calcular 3 derivadas parciales. 3 derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, cuando yo derive con respecto a x, mantengo constante esta parte. Bueno, el 5 también, el 5, y cuadrado z es constante, ¿sí? O sea, y cuadrado z es constante y el 5s también. Y entonces derivan el 3, el x al cubo. La derivada de x al cubo con respecto a x es 3x al cuadrado. Entonces, acá me queda x al cuadrado y se multiplica el 3 por el 5 y me quedan 15. ¿Sí? Bueno, de la misma forma, las otras derivadas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la derivada de esta de u con respecto a z sería acá está mal.
con respecto a z, sería, todo esto es constante, ¿sí? Por eso me queda 5x al cubo y cuadrado, y es la derivada de z a la menos 1, ¿sí? O z en la variable en el denominador, y es menos z a la menos 2, ¿sí? Porque z a la menos 2, pues eso va a eliminar. Bueno, y este otro ejercicio les pide calcular las derivadas parciales, o sea, no les pide calcular la expresión de la derivada parcial, les pide calcular la derivada parcial de esta ecuación, pero en este punto del dominio, en el punto 1, 2. Entonces, primero, ustedes tienen que calcular las dos derivadas parciales, calculan la expresión de las dos derivadas parciales, así que toman esto y lo derivan con respecto a x. Entonces, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Derivan esto y lo restan. La derivada de esto con respecto a x es 6, ¿ven? 6, porque este 2 queda multiplicando, se baja un número, una unidad del exponente, me queda 6x por y. Y esto le va a dar 0. Por eso queda 6xy. Y la derivada de todo esto con respecto a y, ¿sí? Es la derivada de esto menos la derivada de esto con respecto a y. Entonces acá me quedaría la derivada con respecto a y de esto es 1, y me queda esta constante, 3y cuadrado. Y la derivada de esto, o sea, el menos lo ponemos menos, y la derivada de eso sería 2y. ¿Sí? Por eso me queda 2y. Pero esto es la expresión de las derivadas parciales para todo el dominio, pero me piden en el punto 1, 2. 1, 2 sería x igual a 1, y igual a 2. Entonces reemplazamos acá, tenemos que reemplazar. Así que reemplazamos acá por 1 y este por 2. Por eso cuando multiplique yo esto me va a dar 12. Quiere decir entonces que es la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto 1, 2. Fíjense en la nomenclatura. ¿Sí? O sea, hay que especificar dónde es cuando uno ya pone el número. Acá directamente queda en forma genérica x, y. Bueno, y acá lo mismo. Acá yo reemplazo esta x por un 1 y esta y por un 2. Y me da 3, ¿sí? 3 menos 4 igual a menos 1. Entonces, acá es donde empieza la parte extraña para ustedes. En el sentido que antes calculaban, se han acostumbrado a calcular una sola derivada y evaluarlo en el punto y le da un solo valor de derivada. Y ahora están viendo que esta ecuación en este punto tiene dos valores, 12 y menos 1. Y allí es como que cuesta un poco interpretar eso. Es más, ya cuando usted avanza sobre la materia, se empiezan a olvidar de esto y empiezan a pensar que siguen pensando como antes que era una sola derivada. Cuando entonces una función tiene dos variables independientes, se pueden calcular dos derivadas, que se llaman parciales. Si tiene tres variables independientes, se calculan tres derivadas parciales. Y a la vez se puede evaluar en un punto determinado y por lo tanto aparecen 2, 3 valores de derivadas parciales. Así que en este punto 1, 2 vale 12 y menos 1. Ahora les pregunto, ¿cuánto vale la función? A ver si me lo hacen bien. ¿Cuánto vale la función en este punto? La función, no las derivadas. ¿Cuánto vale la función en este punto? ¿Y cómo lo harían?
2, profe, vale. Que se haría ahí evaluando la función original en el punto. Bien, o sea, acá reemplazan por 1, acá reemplazan por 2, ¿sí? Y acá reemplazan por 2, ¿verdad? Sí, profe. Así que esto les daría 6, y esto les daría 4, y les queda, ¿cuánto dijeron? 2, profe. 2. 2. Entonces ustedes pueden escribirlo así, z en el punto 1, 2, ¿sí? O bien también pueden poner f en el punto 1, 2, igual a 2. Entonces, analicemos qué es cada cosa. Hagamos el sistema de ejes, ¿sí? Este sería el eje X, este sería el eje Y, y este el eje Z. Y justamente supongamos que esta función es una superficie, así, no sé, una superficie en el espacio. Nosotros tendríamos un dominio y este es un punto del dominio. O sea, estamos tomando un punto 1, 2. Este sería el punto 1, valor 2, así que sería el punto 1, 2, sería este. Ese es el punto P. Esta sube una perpendicular hasta la superficie y ese sería mi punto M, llamémosle. Les hago una pregunta. ¿Cuánto vale esta altura? Dos. 2. Exactamente. Eso es justamente este 2. Eso es justamente este 2. O sea, si yo acá hago una proyección acá tendría un valor de 2. ¿Sí? Bien. Entonces, el valor de la función en el punto, en ese punto del dominio o cualquier otro punto del dominio, es una altura. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué es 12 y qué es menos 1? Esa sería la pregunta. ¿Qué es 12 y qué es menos 1? ¿Y por qué son números diferentes? ¿Por qué uno es positivo y el otro negativo? ¿No deberían ser los dos iguales? Positivos los dos, negativos los dos. ¿Puede ser que alguno de ellos sea 0 y el otro no? ¿Puede ser que los dos sean 0? ¿Qué serían ese 12 y ese menos 1? Son pendientes, profe. Sí, son pendientes. Ya ustedes habían visto, cuando vieron el concepto de derivada, vieron que la derivada, cuando ustedes tenían una función de una sola variable, ustedes habían visto, cuando tenían una función así de una sola variable, ustedes habían visto que si tomaban un punto del dominio, está bien, tenía una altura que era la y, pero a la vez tenía una pendiente acá. Era la pendiente de la recta tangente geométrica. Y esa era igual justamente a I', valuado en ese punto, ¿no es cierto? Llamémosle X sub 0. O sea, había que evaluarlo en el punto para obtener un valor numérico, ¿no? Porque recuerden que si yo lo evaluaba en otro lugar, la pendiente iba cambiando. Entonces tenía otro valor. Ese era el valor de la pendiente. Entonces acá es como que hay dos pendientes. Dos pendientes. Y a la vez la pendiente en un caso da 12
y en el otro caso -1, o sea, tiene pendiente diferente, tiene pendiente al revés. Y es exactamente eso, por eso lo quiero hablar en este lugar yo, para que me puedan entender. Una pendiente es la pendiente a la superficie en una dirección, y la otra pendiente es la pendiente a la superficie en una dirección perpendicular. ¿Sí? Y perfectamente pueden tener dos valores diferentes, uno ser positivo y el otro negativo, uno 0, lo que sea. ¿Sí? Esta pendiente va a ser paralela, va a estar en un plano, ¿sí? Que es paralelo al eje Y. Y esta otra pendiente va a ser una pendiente que va a estar contenida en un plano paralelo al eje X. ¿Sí? O sea, ¿qué era lo que hacíamos con incremento total y parcial? Nos movíamos en un plano paralelo a un eje, o nos movíamos en un plano paralelo al otro eje, lo que vimos en la clase pasada cuando vimos incrementos totales y parciales. Bien, yo con esto me estoy adelantando, estoy tirándole, digamos, ideas para que ustedes lo vayan trabajando. Entonces, una cosa es el valor de la función en el punto, que lo podemos tomar como una altura, y otra cosa son las derivadas parciales, este valor numérico de las derivadas parciales en un punto predeterminado del dominio, donde significan esos valores las pendientes de la superficie, pero en distintas direcciones. Entonces las pendientes son diferentes. Yo siempre le pongo el ejemplo, o antes lo hacía, si ustedes están caminando por las sierras de acá de Córdoba y van por un sendero, ese sendero ustedes miran para adelante y tiene una pendiente. ¿Sí? Y si ustedes van por ese sendero y miran a 90 grados de ustedes, del sendero, ¿sí? Va a haber otra pendiente, diferente. O sea, no necesariamente es la misma pendiente que ustedes tienen cuando miran hacia adelante. Miran a 90 grados y tienen otra pendiente diferente. Entonces, de eso se trata los de las derivadas parciales. Más allá de la altura que tengan ustedes, o sea, el valor de z, ustedes cuando van caminando tienen una pendiente en una dirección y otra pendiente en otra dirección. Y si toman una dirección oblicua, van a tener otra pendiente. ¿Sí? En general. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, justamente el siguiente tema es ese. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la interpretación gráfica de las derivadas parciales? Entonces acá hay un dibujito un poco, de nuevo toma la misma función. La superficie esa función representa una superficie que acá está graficada por estas curvas que están acá. No sé si alcanza a ver la superficie esa. ¿Sí? Sobre esa superficie hay un punto M. Ese punto M tiene el dominio, su punto en el dominio del punto P. Ese punto P tiene coordenadas X e Y. ¿Sí? Y por ese punto P y por el punto M se hace pasar un plano paralelo al eje X. Ese plano paralelo al eje X es este que está acá, que pasa por P. Ese plano corta
a la superficie en una curva, que es esta que está acá. En una curva plana. Está contenido tanto en la superficie que estamos estudiando como en el plano vertical ese. Entonces, ese por un lado. Voy a cambiar el color, a ver si lo puedo cambiar. Por otra parte, por el punto M y por el punto P también pasa otro plano perpendicular paralelo al eje Y. Este que está acá. Y corta a la superficie en una curva plana que está contenida en ese plano, que es esta que está acá. ¿Sí? Bien. Entonces, en este desarrollo hace lo siguiente. Dice que va a generar un incremento, primero analiza un incremento, mantiene constante la X y se desplaza solamente en la dirección de Y, generando un incremento delta I. Así que este sería un delta I, acá. Este delta I también está acá, el mismo delta I. Al generar ese incremento delta I, se genera un incremento parcial, que es este que está acá. Incremento parcial. Así que acá hago el triangulito, lo hago acá. Tengo, acá va la curva, digamos. La curva es esta. Esto es una recta, me sale un ángulo. Así que tengo acá un delta I y acá tengo un delta Z, pero provocado por I. Eso se llama incremento parcial. Este ángulo es un ángulo phi. Sí, ahí dice un ángulo phi. Entonces, cuando yo puedo calcular la tangente de phi, va a ser igual a delta I Z, o sea, delta Z provocado por I, dividido delta I. ¿Sí? Cuando yo le calcule, cuando yo este incremento cada vez lo haga más pequeño, ¿sí? Este punto T1 va a tender a irse al punto M. O sea, va a ser cada vez un triangulito más chiquitito. Entonces, si a esto le aplico el límite a los dos, límite para delta I que tiende a 0, se lo aplico a los dos, acá también, el límite para delta I que tiende a 0, a los dos al mismo tiempo, ¿sí? Esto ya habíamos visto que era esto que está acá, el cociente incremental, el límite del cociente incremental, habíamos visto que era una derivada. ¿Qué derivada era? Acá la vemos. Esta era. Acá. Acá la podemos ver. A ver. Acá. ¿Ven? Esto es la derivada de la función con respecto a I. Entonces, esto se transforma en la derivada de la función con respecto a I. ¿Sí? Y del otro lado de la igualdad, esto, ¿sí? El límite, cuando la secante, cuando a medida que se va haciendo cada vez más chiquitito, la secante se transforma en tangente geométrica. ¿Sí? Y entonces sería la tangente geométrica de beta. ¿Sí? Y esa es la tangente que tenemos acá. La tangente termina siendo una tangente geométrica y tiene un ángulo beta. Por lo tanto, esto me va a terminar siendo tangente de beta. Entonces, en principio, la interpretación geométrica gráfica de las derivadas parciales es esa, que las derivadas parciales son una pendiente.
¿sí? Es una pendiente de la recta tangente geométrica. Bueno, ese es el desarrollo, digamos, yo me estoy adelantando, ahora lo vamos a leer desde el apunte. Dice, veamos la interpretación gráfica de esta derivada, de la derivada parcial con respecto a y. Para ello trace con el plano x constante. Es este que les hice yo acá, el x constante. Y la intersección de este con la superficie nos determina una curva, que era la curva esta que estaba acá. Al punto P del plano XY le corresponde el punto M en la superficie Z igual a f de x. Entonces, básicamente, si hacemos constante X, incrementamos Y en delta Y, y entonces tenemos esos sistemas de segmentos, ¿sí? Bueno, ahí explica todo eso. Y justamente el cociente S entre el incremento en Z dividido el incremento en Y es la tangente de phi. Y si ahora le aplicamos el límite a ambos miembros, vamos a tener que de un lado me da la derivada y del otro lado me va a dar el límite S para delta I que tenga 0 de la tangente trigonométrica de phi. Pero que a la larga phi va a tender a beta. Por lo tanto, ese límite va a ser igual a la tangente de beta. Por eso es que termina concluyendo esto, que la derivada parcial de la función con respecto a y va a ser igual a la tangente trigonométrica de beta. Siendo beta el ángulo de la recta tangente geométrica. ¿Sí? Acuérdense, eso es un trabalengua, pero ustedes tienen acá tangente trigonométrica y beta es la tangente trigonométrica de beta, y beta sería el ángulo, ¿sí?, de la tangente geométrica a la superficie en el punto L. ¿Sí? Bueno, justamente acá lo explica, y ahora lo quiero aclarar eso porque acá en el libro está como que le falta un poquito. Es decir que la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a la tangente, y acá le tienen que poner ustedes trigonométrica. Trigonométrica le tienen que poner, del ángulo beta, formado por la recta MB tangente geométrica a la curva MT en el punto M con la dirección positiva del eje Y. ¿Sí? Eso es importante que le agreguen allí. O, si ustedes quieren, pueden decir también que esta derivada parcial es igual a la pendiente directamente. Se saltean todo esto. Ponen pendiente de la recta tangente geométrica a la curva MT. O sea, esta parte ustedes la pueden decir que es la tangente trigonométrica del ángulo beta o directamente la pendiente, porque eso es lo que es. La tangente trigonométrica del ángulo beta es la pendiente de la recta. Entonces directamente dicen pendiente. Bueno, y acá dice de nuevo, o sea, el valor numérico de la derivada parcial es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de la inclinación de la recta tangente geométrica a la superficie en el punto considerado.
como que habla de tangente y tangente, y en realidad no. Esta palabra es tangente trigonométrica de un ángulo, y esta es tangente geométrica a una superficie. Son dos, es la misma palabra, pero son dos conceptos diferentes, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, de la misma forma se puede expresar lo otro. La otra derivada parcial, la derivada parcial con respecto a x, se puede decir, haciendo el mismo análisis, que era tangente de alfa. Tangente trigonométrica de alfa. Siendo alfa el otro ángulo de la otra recta, tangente geométrica. Recuerden que es con respecto al eje positivo de la x, ¿no? Así que el alfa acá se mide así, en este ejemplo, en esta gráfica. Bueno, eso es la interpretación gráfica de las derivadas parciales, y es como que habíamos dicho antes, que estos valores son las pendientes, ¿sí? Por lo tanto, acá quiere decir que 12 positivo, quiere decir que en este punto, cuando yo genere un incremento, volviendo al tema, ¿no? Si delta z lo teníamos en el numerador y delta x en el denominador, quiere decir que en este punto, cuando yo genere un incremento en x positivo, o sea, si yo estoy acá en un punto y me genero un incremento positivo de x, voy a tener un incremento acá positivo de z. Cuando yo me desplace. Entonces voy a tener, aquí me equivoqué al dibujar esto, voy a tratar de borrarlo. Voy a tener, ¿sí? Voy a tener esto yo. ¿Sí? O sea, mi pendiente va a ser esta. Cuando yo genero un incremento positivo, el z se va a hacer positivo en la dirección de x, ¿no? ¿Sí? O sea, voy a estar subiendo, estos 12 me indican que subo la cuesta, ¿sí? Ahora, si me desplazo en el otro sentido, que sería delta z sobre delta y, o sea, me desplazo en el sentido, este sería y, en el mismo punto me desplazo en la dirección positiva de y, el z, ¿cuánto disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye. Tengo este incremento. Entonces, en esa dirección, la pendiente es negativa. ¿Sí? Entonces, si yo estoy parado en el punto 1, 2, 1, 2, 2, ¿se acuerdan? Porque este punto era el punto 1, 2, 2. ¿Sí? En el espacio. Si yo me muevo en este punto en la dirección de las X, ¿sí? Para adelante, X positiva, voy a aumentar la altura. Voy a tender a aumentar mi altura. Si yo estoy parado en este punto y me muevo en el sentido lateral, hacia la Y positiva, en esa dirección yo voy a tender a bajar mi altura. ¿Sí? O sea, esto es importante, parece una tontería, pero es importante tenerlo, saber de qué estamos hablando, ¿no? Así que, si yo me muevo en este sentido, ¿sí? En este sentido, en la X positiva, este 2 de altura en Z, ¿va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar, va a tender a aumentarme cuando yo me desplace en X positiva.
Y cuando me desplace en y positiva, ¿qué va a pasar con este 2? Disminuye. Va a disminuir, va a tender a disminuir. ¿Sí? Así que ese concepto es digamos, de relacionar toda la parte esta teórica y matemática con algún concepto de la realidad, es importante que no la pierdan, ¿sí? Y es lo que trato de hacer con esto, que me lleva un poco de tiempo explicarlo, sobre todo desde el punto de vista que estamos en la virtualidad, porque cuando estamos en el aula, lo que hago yo, pongo mis manos, pongo una hoja, o tomo un objeto, digamos, y se los voy indicando sobre, digamos, en vivo y en directo. Bueno, esa sería la interpretación gráfica de las derivadas parciales. ¿Alguna pregunta? Nada. No, profe. Para ir conectando con otros temas, yo estaba en el punto P y en este ejemplo generé un incremento solo en Y o generé un incremento solo en X y obtuve esos valores dependientes que son los valores de derivada. Pero puede ocurrir que yo no me desplace solo en X o en Y, sino me desplace en forma inclinada, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que voy a obtener otra pendiente diferente. Básicamente, cuando yo me desplace en este sentido, yo voy a hacer pasar un plano perpendicular por esta cara, va a ser todo igual, todo el mismo análisis. Va a ser allí, voy a obtener una curva, porque este plano me va a dar una curva, ¿sí? Y voy a obtener otra pendiente diferente, con un ángulo diferente, ¿sí? A los dos anteriores. Y a la vez, yo esto me estoy adelantando para irle abriéndole la inquietud. No solo me puedo desplazar así, tengo infinitas direcciones. Desde el punto P puedo calcular en infinitas direcciones, ¿sí? Dentro del dominio, ¿no? Entonces eso quiere decir que voy a obtener infinitas derivadas, que ya no se van a llamar derivadas o derivadas parciales, sino se llaman derivadas direccionales, ¿sí? Dado un punto P, una función. Dada la función y un cierto punto del dominio, puedo definir ángulos o direcciones y calcular para cada dirección distintos valores de derivadas. Eso se llaman derivadas direccionales. Y uno de esos tipos de derivada van a ser las dos derivadas parciales. ¿Me entienden? Porque están dentro de ese conjunto de derivadas direccionales, están las dos derivadas parciales que hasta ahora hemos visto, recién ahora, ¿sí? O sea, son estas dos que están acá en estas dos direcciones. O sea, esas dos pendientes. Bueno, eso, nada más. Bueno, siguiendo el tema, vamos al tema este, derivadas parciales sucesivas. O sea, derivadas parciales y ahora se le agrega la palabra sucesivas. Ustedes antes tenían la función y igual a f de x, de nuevo le hago el paralelismo, y ustedes la podían derivar una vez con respecto a x. Pero podían tomar esta y volverla a derivar. Podían tomar esta y volverla a derivar. A eso le llamaban derivadas sucesivas. Pero ahora,
como la función tiene dos variables independientes, pueden hacer lo mismo, pero se llaman derivadas parciales sucesivas. Entonces, si ustedes tenían la función z igual a f de x, ustedes de acá podían derivarla con respecto a x y con respecto a y. Pero a la vez, a esta que está acá, que ya la derivaban con respecto a x, la pueden volver a derivar con respecto a x, pero también la pueden derivar con respecto a y. Y esta otra que tenían acá, esta, que ya la habían derivado primero con respecto a y, la pueden derivar con respecto a x, pero también pueden volverla a derivar con respecto a y. La cuestión es que cuando deriven por segunda vez, por eso se llaman derivadas parciales de segundo orden, van a obtener 4 derivadas parciales. Las primeras eran 2, ¿sí? Las primeras eran estas 2. Cuando vuelven a derivar, por todas las variables que tienen posibilidad, les llega, obtienen 4 derivadas parciales. ¿Sí? Acá en el ejemplo, a la par de hacerlo acá en forma teórica, lo hace en forma práctica. ¿Sí? Está haciendo el desarrollo en forma práctica y con este ejemplo. ¿Sí? Y va derivando y va derivando. Con las mismas reglas de derivación, ¿no? Manteniendo constante una variable y derivando con respecto a la otra. Bueno, vamos a hacer un recreo, ¿sí? De 15 minutos, ¿te parece? O, ¿sí? 15 minutos. Bueno, profe. Bueno, profe. Y te profe. Dentro de un ratito continuamos de nuevo. Bueno, nos vemos dentro de un ratito, 15 minutos aproximadamente. Sí, profe. Continuamos, bueno. Bueno, acá está ese ejemplo. De las derivadas de parciales de segundo orden, o sea, derivadas parciales sucesivas. Si ustedes se fijan, estos dos dieron igual. Fíjense que es una derivada parcial de segundo orden, primero derivado con respecto a x y después con respecto a y. Y esta es una derivada también de segundo orden, primero derivada con respecto a y y después derivado con respecto a x. Pero, si bien el orden es diferente de derivación, las dos fueron derivadas una vez con respecto a x y otra vez con respecto a y. ¿Sí? O sea, fueron derivadas la misma cantidad de veces por las variables, por ciertas variables. Y la derivada sucesiva, parcial sucesiva, dio igual. Si nosotros volvemos a derivar esto, esta se puede derivar con respecto a x de nuevo y con respecto a y, esta de nuevo con respecto a x, con respecto a y, esta con respecto a x, con respecto a y, así sucesivamente. Bueno, el ejemplo también. Esta con respecto a x, esta con respecto a y, así. Y vamos a obtener derivadas parciales sucesivas de tercer orden, ¿sí? Como en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, esta es la derivada sucesiva de tercer orden con respecto a x 3 veces, ¿sí? Pero este es con respecto a x 2 veces y una con respecto a y. Bien. Entonces, acá también se da lo mismo. Se da lo mismo que esta es igual a esta
y también es igual a esta. ¿Qué tienen en común? Son iguales, pero hay algo en común, que son de tercer orden y están derivadas 2 veces con respecto a x y una con respecto a y. Esta se derivó primero con respecto a y, después a x, después con respecto a y y de nuevo con respecto a x. O sea, está derivada 2 veces con respecto a x y una vez con respecto a y, en distinto orden del anterior, pero dan igual. Y esta fue derivada primero con respecto a y después derivada 2 veces seguidas con respecto a x. Pero básicamente están derivadas todas, esas 3, están derivadas 2 veces con respecto a x y una vez con respecto a y. Son de tercer orden, entonces dan iguales. Lo mismo vamos a encontrar otro caso acá, a este que está ahí, es igual a estas otras dos. A estas otras. Y tiene la particularidad de que está derivada una vez con respecto a x y 2 veces con respecto a y. ¿Sí? Ahí está derivada 2 veces con respecto a y. Entonces, eso es una propiedad, ¿sí?, de las derivadas parciales sucesivas, ¿sí?, y que justamente está explicado acá. Si las derivadas parciales sucesivas a calcular son continuas, el orden de derivación no altera la derivada, siempre que la cantidad de veces que se derive respecto a cada variable sea la misma. Entonces, va a resultar esto. Por eso es que en la de segundo orden es lo mismo la derivada con respecto a x y después con respecto a y, que la derivada con respecto a y y después con respecto a x. Las de tercer orden, estas van a dar igual, ¿sí? Y estas a su vez van a dar igual. Esto se demuestra, esto se puede demostrar que es así, esto que está acá se puede demostrar que es así por el teorema de Schwarz. ¿Sí? Al teorema de Schwarz no lo vamos a desarrollar, tampoco lo vamos a exigirlo en los exámenes, pero bueno, está acá, es interesante porque hace una serie de etapas que son interesantes. Utiliza el teorema del valor medio, lo utiliza 2 veces, el teorema del valor medio que ustedes vieron en Análisis Matemático 1, ¿sí? Y justamente llega a la conclusión esa. ¿Ven? Llega a esta conclusión, que la derivada segunda con respecto a x, y es igual a la derivada segunda con respecto a ix. ¿Sí? Entonces, esto se hizo para derivada de segundo orden, pero se puede hacer para cualquier orden, ¿sí? Siempre y cuando haya continuidad de las derivadas parciales correspondientes. Así que, cuando ustedes lo que tienen que saber, ¿qué dice el teorema de Schwarz? Dice esto. El teorema de Schwarz dice esto. Y cuando ustedes digan, bueno, estas derivadas parciales son iguales, tienen que decir por el teorema de Schwarz. ¿Está claro? Es lo único que se les pide, que relacionen el teorema de Schwarz con esa propiedad, y cuando ustedes en algún desarrollo digan que estos son iguales, ¿sí?, o que estos son iguales, digan que es por el teorema de Schwarz, ¿sí? Eso es lo único que se les pide. Y que sepan que el orden de derivación no altera la derivada. O sea, lo importante es que esté derivada la misma cantidad de veces por cada variable. Bueno, a veces hay un chat acá. Bueno, el siguiente tema es un tema que ahora ¿se acuerdan que el capítulo se llama derivadas y diferenciales? Entonces, el tema se llama diferencial ahora.
y es diferencial total de una función de varias variables. Lo vamos a explicar rápido, pero haciendo énfasis en lo más importante, ¿no? Entonces, si tenemos una función z igual a f de x, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto que el incremento total, esto lo vimos en la clase pasada, el incremento total delta z no es delta z de x ni delta z de y, es delta z total, era la función valuada incrementada, fíjense que está incrementada tanto en x como en y, menos el valor de la función en el punto original. ¿Sí? O sea, esta es una diferencia de alturas. Entonces, si consideramos que es continua y que tiene derivadas parciales también continuas en el punto considerado, nosotros podemos, en esta expresión que está acá, sumar y restar este valor, f, valuado en x, y en y, incrementado delta y. O sea, sumamos y restamos, ¿ven? Entonces no cambia la expresión, sigue siendo delta z. En ese punto, agrupamos términos y aplicamos el teorema del valor medio. ¿Sí? Aplicamos el teorema del valor medio. ¿Qué me permite a mí el teorema del valor medio? Me permite expresar estos incrementos en función de derivadas. No sé si se acuerdan ustedes, el teorema del valor medio dice que el incremento de una función es igual a la derivada de la función en un punto intermedio por el incremento de la variable independiente. ¿Sí? El incremento, este es un menos, por el incremento de la variable independiente. Entonces, el incremento de la función, o sea, o el incremento de la variable independiente, se lo puede expresar como la derivada en un punto intermedio o un punto medio por el incremento de la variable independiente. Entonces se hace un reemplazo allí y me queda esta expresión. Bueno, o sea, el incremento de z me va a quedar el incremento, la derivada valuada en un punto intermedio por delta x más la otra derivada parcial en un punto intermedio por delta y. O sea, acá me está mostrando que el incremento en z está generado por incrementos en x y en y, pero a través de un factor, ¿sí?, que es las derivadas parciales. Así me lo está diciendo, valuados en punto intermedio. Lo único que hay que tener en cuenta es que ese punto intermedio, en el caso de x, acuérdense, yo tengo x acá y el incremento de x acá, el punto intermedio es este valor, digamos, es este punto. O sea, es x1 y más delta y. Y el otro punto intermedio, la otra derivada, es el incremento entre este, y el punto intermedio es este. ¿Ven? X y 1. X y 1. Bueno, por eso es que son dos puntos intermedios, ¿no? Son dos puntos intermedios. X1 e Y1. Bueno, sigue siendo lo mismo, o sea, la expresión esa sigue siendo esta. Luego, en el análisis, se le aplica límite. Se le aplica límite a delta z. Al incremento total se le aplica límite para delta x que tiende a 0 y delta y que tiende a 0. ¿Sí? Entonces, en esa expresión, cuando usted le apliquen el límite, ¿sí?, a esta expresión, les va a quedar que el límite aplicado
a la derivada del punto intermedio, ¿sí? Va a ser igual a la derivada en el punto más un cierto epsilon 1. Y la otra derivada parcial, cuando le apliquen el límite, me va a dar igual a la derivada esa derivada parcial en el punto considerado más epsilon 2. Por eso es que me va a quedar acá la derivada parcial con respecto a este multiplicado por delta x más epsilon 1 por delta x, y la otra derivada parcial por delta y más epsilon 2 por delta y. O sea, se desdobla. Al aplicar límite, esta se desdobla en 2 y esta también se desdobla en 2, ¿sí? Al aplicar límite. O sea, ya no se evalúa en el punto intermedio, sino que se evalúa. Lo que pasa es que, claro, este punto tiende a este valor de acá. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre cuando aplicamos límite. Entonces, ya no se evalúa en el punto intermedio, directamente se evalúa en este punto más un valor epsilon 1 y epsilon 2, multiplicado por delta x y delta y cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Bueno, ¿qué ocurre? Este término ya era chiquito. Aparte, cuando tiende a 0, se hace chiquito. Este también tiende a 0, se hace chiquito. Pero este también se hace chiquito cuando se calcula el límite. Y este también. Entonces, estos términos que está acá, se hace un infinitesimal de orden superior. ¿Sí? Se hace un infinitesimal de orden superior. Estos no. Estos no sabemos, no podemos decir nada de esto. O sea, este va a ser chiquito, sí, este va a ser chiquito, pero estos no necesariamente se hacen chiquitos. ¿Está claro? Las derivadas generalmente no desaparecen, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que va a aparecer el concepto este, donde vamos a tener la palabra esta, que se llama diferencia total de la función. Delta z se lo va a designar con este término, que es diferencial de z, ¿sí? Diferencial z, o sea, el delta en el límite, delta z, el límite de delta z va a terminar siendo diferencial de z, ¿sí? Y se eliminan en el límite, se descartan los infinitesimales, los términos infinitesimales de orden superior, que son estos que están acá. Los vuelvo a marcar acá. ¿Sí? Estos se descartan. Y me queda esto, me quedan las derivadas. Y delta x, en el límite, me queda diferencial de x. Y delta y me queda diferencial de y. Aplicando límite, ¿no? Y me queda esta expresión. Que el diferencial de la función, diferencial de z, va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial de la función con respecto a y por diferencial de y. Eso es igual al diferencial total. ¿Sí? También se lo puede escribir así, en forma simplificada, se escribe así. ¿Sí? Recuerdan que era la derivada parcial de z con respecto a x y esta es la derivada parcial de z con respecto a x. La cuestión, justamente acá lo que explica, me lo salté, que justamente me queda una expresión lineal. O sea, el diferencial de z es linealmente dependiente, pero linealmente del diferencial de x y el diferencial de y a través de las derivadas parciales.
Que en definitiva estas derivadas parciales ya habíamos visto que eran pendientes, ¿sí? Entonces, esto es el diferencial de una función. Cuando nosotros querramos saber cómo le afecta un pequeño incremento en X y un pequeño incremento de Y, cómo genera o qué genera en Z, nosotros tenemos que hacer esta expresión. Calcular las derivadas parciales, ¿sí? Y multiplicarlo por esos incrementos en X, esos incrementos en Y, sumar todo y vamos a obtener el efecto que tiene sobre la variable dependiente que es Z. Recuerden, podemos asimilarlo a una altura. Eso se llama diferencial total. Y ese es el desarrollo. De todas formas, nosotros no estamos pidiendo desarrollo en esta modalidad virtual. No se pide desarrollo. Generalmente antes, cuando era presencial, se pedía todo este desarrollo, ¿sí? Como está acá. Pero bueno, no, ahora no se está pidiendo directamente. Hay un parcial teórico en la UB o un examen final teórico en la UB y después un mano a mano en el coloquio y no se pide el desarrollo ¿no? O sea, no se lo puede desarrollar, no hay forma de tomar. Así que bueno, esto era diferencial total de una función de dos variables independientes. Creo que acá, si tenemos tres variables independientes, como esta ecuación, vamos a tener el diferencial de U, va a ser igual a la derivada parcial de U con respecto a X por diferencial de X, más la derivada parcial de U con respecto a Y por diferencial de Y, más la derivada parcial de U con respecto a Z por diferencial de Z. Y así sucesivamente para funciones de más variables. Acá hay un ejemplo, se le da esta expresión matemática, ¿sí? Y le pide calcular el diferencial total. El diferencial total va a ser una expresión matemática, les va a quedar directamente, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que calcular las derivadas parciales con respecto a X, que es esta, acá, y le va a quedar por diferencial de X, más la derivada parcial con respecto a Y, que va a ser esta, por diferencial de X. Bueno, en este otro caso, bueno, acá lo que hace básicamente les da la ecuación esta y les da un punto del dominio y le pide calcular el diferencial total cuando tenemos un incremento diferencial de X de 3 centésimas y diferencial de Y de 2 centésimas, ¿sí? Entonces, bueno, calculan la derivada parcial, calculan la otra derivada parcial, hacen la expresión del diferencial total y reemplazan. Diferencial de X vale 3 centésimas, diferencial de Y 2 centésimas. Acá evalúan esta pendiente, digamos, que era la derivada parcial, que va a dar 24, claro, le va a dar 24, y esta otra derivada parcial le va a dar 8, ¿sí? Y multiplican por el diferencial de X, que es 3 centésimas y 2 centésimas cada una de ellas, y la suman, y les da un diferencial total de 88 centésimas, ¿sí? Pero ese es el cálculo con el diferencial total. ¿Cuánto hubiera sido el incremento exacto? El incremento exacto, sería aplicando esta fórmula, la original. Ese hubiera sido el incremento exacto. Porque yo esto lo tengo, X e Y lo tengo, ¿sí? Porque valía, ¿cuánto valía? Valía 1, 2. Esto valía 1, esto valía 2, esto valía 3 centésimas y esto vale 3 centésimas.
esto vale 1, esto vale 2, y la función f yo la tengo. Entonces puedo calcular esto en el punto 1, 2 incrementado, menos lo que vale la función en el punto 1, 2. Y sería el incremento total, ya no del diferencial, sino el incremento total. Bueno, y eso es lo que hace el ejercicio. Por eso es que evalúa acá en el punto 1, 2 incrementado, menos el valor de la función en el punto 1, 2. Entonces acá está el valor. Fíjense, en el punto 1, 2 incrementado vale 8,917526,5 y en el punto 1, 2 vale 8. Entonces el incremento total realmente fue de 0,917, ¿sí? Próximo al diferencial total, ¿sí? Esto es lo real y esta es una aproximación, ¿sí? La diferencia, ¿dónde está? ¿Por qué hay una diferencia entre este valor y este valor? ¿Me pueden explicar? Porque en el segundo faltaría como sumar la parte de los infinitesimos. De epsilon. Exactamente. Ahí se quitaron esos. Ahora uno dirá, bueno, pero ¿por qué no usamos el incremento total y usamos el diferencial total? Porque se simplifican mucho los cálculos más adelante, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con diferencial total, en vez de trabajar con incrementos totales, se simplifica mucho el cálculo. Básicamente lo que estamos haciendo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, estamos reemplazando la superficie real de la ecuación por un plano que es tangente en ese punto a la superficie. O sea, cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos reemplazando la superficie, que es esto, por un plano tangente. O sea, si esta es la superficie y este es el punto 1, 2, o sea, acá sería el punto 1, 2 en el dominio, nosotros estamos, en vez de trabajar con la superficie, estamos trabajando con un plano tangente ahí. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, estamos linealizando la superficie en el entorno del punto 1, 2. ¿Sí? Estamos calculando cuánto se va a incrementar z, pero no a través de la superficie, sino a través de un plano tangente en ese punto. Bueno, no sé si lo entendieron esto, pero bueno, ahora viene un tema que se llama plano tangente y recta normal, donde lo van a terminar de comprender. Sí, bien Álvaro. Bueno, lo mismo. Hay diferenciales, en vez de ser totales, hay diferenciales parciales. ¿Sí? Es lo que trata este tema. Esto, que está acá, todo esto era un diferencial parcial con respecto a X. Y esto era un diferencial parcial con respecto a Y. Esto, entonces acá también en esta expresión, este era un diferencial parcial con respecto a X y este es un diferencial parcial con respecto a Y. ¿Sí? Es lo que explica acá. Bueno, acá hay ejemplos donde pide calcular el diferencial total de las siguientes funciones. ¿Sí? Y bueno, no, ya están las respuestas, si ustedes quieren pueden practicar con esto. ¿Sí? Bueno, ven acá explica, desde el punto de vista físico, el hecho corresponde al principio de superposición, o sea, este diferencial, bueno, sí, hay que lean esto que está acá, que es lo que yo ya he comentado. Bueno, la aplicación de esto. La aplicación de esto es muy interesante. La aplicación del diferencial total. Se puede aplicar, por ejemplo,
lo van a ver en el práctico, se pueden aplicar, por ejemplo, para realizar cálculos aproximados, ¿sí? Cuando la función es muy compleja, ¿sí? Se pueden hacer cálculos aproximados trabajando con el diferencial de la función. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice calcular el volumen del material necesario para construir un tanque de forma cilíndrica sin tapa con espesor de 2 milímetros y que tiene las siguientes dimensiones. Entonces, se puede hacer el cálculo del volumen, del valor exacto del volumen, pero también se puede hacer un cálculo aproximado, ¿sí? Trabajando con el diferencial de la función, ¿sí? No sé si ahí hay mucha ventaja de utilizar eso, pero donde sí hay ventaja es en la otra aplicación, que es la evaluación de errores de cálculo, ¿sí? En la evaluación de errores de cálculo, nosotros partimos de que hay una cierta relación entre las variables, dada por esta ecuación, ¿sí? Y queremos saber, ¿sí?, cómo impacta un error en X, un error en Y, cómo impacta y cuánto genera de error en Z. O sea, si yo tengo dos variables independientes, que llamémosle variables de entrada, y a través de alguna función me da una variable de salida o variable dependiente, pero yo esas variables no las puedo definir totalmente, las defino pero con un cierto error, tanto X como Y, ¿cómo impactan en Z? Por supuesto, si X tiene un error y Y tiene un error, Z va a tener un error también. Bueno, pero ¿cuánto error? ¿Mucho o poco? ¿Cuál impacta más? ¿La X o la Y? ¿Sí? ¿Impacta negativamente, hace que disminuya el valor de Z o hace que aumente el valor de Z? Entonces, eso se utiliza acá y se usa el diferencial total. Pero, como yo trato de encontrar el mayor error, ¿sí?, el mayor error, nosotros vamos a tomar, ¿por qué? Porque hay veces que yo puedo evaluar una derivada y la derivada de esta me da negativa y esta me da positiva, entonces se compensan. ¿Está claro? Entonces, la idea es calcular el máximo error posible. Y dentro de esa idea de trabajar con el máximo error posible, es que se toman valores absolutos, ¿sí?, en todos los términos. ¿Por qué? Porque inclusive este error puede ser negativo y este positivo, viceversa. Y a su vez la derivada de esta puede ser positiva o negativa, y entonces se compensa este error generado por X, se compensa con este error generado por Y. Pero no es la idea de este tipo de cálculo. La idea es encontrar el error más grande posible. Entonces se toma la misma expresión de diferencial total, solamente que la misma expresión que diferencial total, solo que todo en valor absoluto, para que se sume y alcance el máximo posible error. Entonces, básicamente queda esta expresión así como está, ¿ven? Valor absoluto de la derivada parcial, valor absoluto del incremento, o sea, el diferencial, valor absoluto de la otra derivada parcial, valor absoluto del otro diferencial. ¿Sí? Bueno, entonces, de ese punto de vista, esta sería la ecuación matemática, ¿sí? Y acá hay un ejemplo. Supongamos que queremos construir esta pieza, ¿sí? Y resulta ser que queremos construirla, bueno, de 120 milímetros, supongamos que la estamos construyendo, 120 milímetros de diámetro y 80 de longitud, ¿sí? Esos serían los valores del dominio. El dominio sería 120 punto y coma 80. Pero resulta ser que cuando yo fabrico, por ejemplo, lo fabrico y lo estoy midiendo con un instrumento de medición, por ejemplo, un calibre, y mido tanto el diámetro
como la longitud con ese calibre, y ese calibre tiene un error de 2 centésimas de milímetro. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto impacta, por ejemplo, en el volumen de las piezas? ¿Sí? Está bien, yo voy a tener a través de la ecuación del volumen, que es esta, voy a reemplazar acá 120 y 80 y voy a sacar un volumen. Pero, ¿cuánto va a ser la variación de volumen generada por estos errores, tanto en el diámetro como en la longitud? Entonces, hacemos la ecuación. Hacemos el error máximo, entonces, ¿sí? El error máximo va a ser la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro, que es esta expresión, por el diferencial de diámetro, más la otra derivada parcial del volumen con respecto a la longitud por diferencial de longitud. Entonces, en los diferencial de diámetro y diferencial de longitud van las 2 centésimas. Y en estas derivadas parciales se las evalúa en el punto del dominio. El punto del dominio ese va a ser 120-80. Pues se pone 120-80 y acá, está bien, la expresión esta la única es 120 al cuadrado. Bueno, la cuestión es que, haciendo los cálculos, me queda que el error máximo, o sea, el diferencial ese que yo tenía, es igual a 15.072 por las 2 centésimas más 11.309 por las otras 2 centésimas en la longitud. En total me da un error de 527, casi 528 milímetros. O sea, más o menos le vamos a errar por culpa de estos 2 centésimos en el diámetro y 2 centésimos en la longitud, le vamos a errar al valor medio o al valor nominal del volumen por 528 milímetros cúbicos. O sea, más o menos, ¿sí? Más o menos. Si ustedes calculan el volumen nominal, habría que calcularlo con 120 y con 80. ¿Sí? Así que eso me daría 900, si mal no calculo, 904.000, ¿sí? 320, ¿sí? 320, el volumen de milímetros cúbicos, ¿no? Ese sería el volumen total, pero por el error puede variar el volumen en más o menos 528 milímetros cúbicos. ¿Está claro? Entonces esa va a ser la expresión del volumen. Va a estar en ese orden, en las piezas que hagamos, ¿sí? Supongamos que hacemos 100 piezas, ¿sí? Podemos hacer una estimación que el volumen de material, lo que vamos a gastar, el costo del producto, supongamos que tenemos que hacer 100 piezas, va a estar en ese orden. Cada pieza va a salir con un volumen de 904.320 milímetros cúbicos, más o menos 528 metros cúbicos, que habría que evaluar si esto es mucho o es poco, ¿sí? Y si es mucho, posiblemente lo que haya que hacer es utilizar un instrumento mejor, ¿sí? Habría que usar un instrumento que tenga un menor error. Bueno, esa es una aplicación de eso hace el cálculo de incertidumbre, el cálculo de incertidumbre en las mediciones, es un método. Hay otros métodos para determinar incertidumbre, pero este es un método rápido, digamos. ¿Cuál de los dos le afecta más?
¿Un error en el diámetro o un error en el volumen? Perdón, ¿un error en el diámetro o un error en la longitud le afecta más al error de volumen? En el diámetro. Diámetro. Está el En el cuadrado. diámetro, porque la derivada esta, parcial, es más grande que esta otra derivada parcial. ¿Sí? Acá también te permite eso. Si hubiera mucha diferencia, diría, ah, no, para el diámetro lo voy a medir con un instrumento mejor y la longitud lo voy a seguir midiendo con este instrumento. ¿Sí? Bueno, ya estamos sobre la hora, que hay otros ejemplos, ¿sí? Que bueno, ahí yo lo desarrollé así nomás, pero son 2 ejemplos más. Y bueno, ahí llegaríamos entonces a plano tangente recta nomás, que lo vamos a tener que ver mañana. Bueno, los dejo porque ya son las 10, estamos ocupando un lugar a la profesora, y nos vemos mañana. Mañana continúo con plano tangente recta normal, y diferencial de orden superior, y derivación de funciones compuestas, y derivación de funciones implícitas. Tenemos que tratar de terminar esta unidad mañana. Bueno, nada más. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe, que ande bien.